Buen día, para variarle y porque la gente votó en mi última encuesta, se iniciará una serie de vídeos de iceberg de personajes de Supernatural, iniciando con uno de los más queridos y principales de la serie, así es que ya saben, voten en mis encuestas ya que así me inspiran a saber qué vídeos subir, sin más por el momento, comenzamos. 1. Complejo de Salvador. La noche de la muerte de su madre no solo marcó el inicio de la cacería. Grabó a fuego en el alma de Dean Winchester una leyenda de culpa que definiría cada uno de sus suspiros. Tenía apenas 4 años cuando las llamas consumieron el techo de la habitación de su hermano Sam, y el cuerpo de Mary Winchester quedó clavado en él, perforado por una fuerza invisible. Dean no vio el demonio, pero vio las consecuencias. El rostro descompuesto de su padre, el vacío donde antes había una madre, el llanto de un bebé que ya no tendría calor femenino. En su psique infantil, se forjó una ecuación atroz. Él estaba en la habitación, él era el hijo mayor, y no pudo hacer nada. La protección falló. El primer mandato de su existencia, cuida a tu hermano, nació ya manchado por el fracaso original. Y pinche John también le encargaba todo a él. Esta culpa primal no se quedó como un recuerdo pasivo. Fue regada diariamente por la educación de John Winchester. Cada entrenamiento de combate, cada lección sobre criaturas oscuras, cada mirada cargada de expectativa de su padre reforzaba el dogma. Tu valor es directamente proporcional a tu capacidad de salvar. Dean internalizó que su lugar en el mundo no era ser salvado, ni siquiera ser amado de manera incondicional, sino ser el escudo entre el peligro y los suyos. Por eso, cuando Sam se marchó a Stanford, Dean no solo sintió abandono, sintió que le arrancaban su razón de ser. La obsesión por rescatar a la gente, especialmente a Sam, no es simple heroísmo. Es una compulsión neurótica, un exorcismo diario del fantasma de aquel niño impotente que miró las llamas subir. La serie fundamenta esto una y otra vez con brutal eficacia. Como cuando el genio le ofrece una realidad donde Mary vive. ¿Cuál es el primer instinto de Dean? Buscar a Sam, porque en ese mundo idílico, Sam podría estar en peligro. Incluso en su fantasía más profunda, su mente no puede desactivar el modo protector. Vemos sus recuerdos del cielo. No son grandes victorias o momentos de paz, sino instantes donde cumplió su función, mientras el Sam comiendo con otra gente jaja. Pero la manifestación más cruda de este complejo es su disposición al sacrificio. Hace pactos con demonios, vende su alma, se ofrece como recipiente a Miguel, se hace cargo de la marca de Caín, cada decisión catastrófica se toma con la misma lógica retorcida. Al final, su muerte en la serie final es la culminación trágica y lógica de este complejo. Muere no en una batalla apocalíptica contra Dios, sino en una misión rutinaria de salvar a la gente. ¿Un vampiro? No hubo gran significado, ni sacrificio cósmico. Fue, simplemente, el desgaste final del escudo. Su cuerpo, marcado por cicatrices de 1000 batallas libradas por otros, finalmente cedió. Y en sus últimos momentos, le pasa el mandato a Sam. Cuida a ellos. Y. Cuídate a ti. Transmite la misma carga, el mismo imperativo. Porque para Dean Winchester, salvar no fue una elección. Fue la condena que aceptó. 2. Resucitó varias veces. En el vasto y brutal universo de Supernatural, donde lo divino y lo infernal conspiran en cada esquina, la muerte no es un destino final, sino un interruptor que se apaga y se enciende con alarmante frecuencia. Y ningún ser humano ha manipulado ese interruptor, o ha sido manipulado por él, con tanta repetitiva familiaridad como Dean Winchester. Su relación con la muerte trasciende lo trágico para entrar en lo absurdo, una siniestra comedia de enredos que el propio universo se encarga de señalar con un cinismo descarnado. La primera muerte, la que debió ser definitiva, después de vender su alma para resucitar a Sam. Aquella fue una muerte de peso, impregnada de la tragedia del sacrificio. Dean descendió a los pozos del infierno, donde sufrió 40 años de tortura, un tiempo distorsionado que dejó cicatrices imborrables en su psique. Su resurrección, orquestada por Castiel por órdenes del cielo, fue un evento cósmico. Pero esa solemnidad inicial se fue diluyendo con cada retorno posterior. Cuando Dean es atravesado por la lanza del arcángel Rafael, su caída tiene la épica de un guerrero caído. Sin embargo, su resurrección, nuevamente por intervención divina, esta vez de Dios, comienza a establecer un patrón. Dean Winchester es un recurso demasiado valioso para quedarse muerto. Es a partir de aquí donde la serie desmitifica deliberadamente su mortalidad. En las siguientes temporadas, tras una explosión, Dean despierta en la morgue con un técnico forense preparándose para abrirlo. Su reacción no es de terror, sino de fastidiada exasperación. ¿Otra vez esto? Parece pensar.
cada resurrección trae consigo una devaluación de la vida. Si la primera vez volver del infierno fue un milagro traumático, la quinta vez es casi una rutina, el escritor divino, lo confirma con cruel claridad al decir, ustedes dos, mueren todo el tiempo. Lo dice con el hastío de un dramaturgo cuyos personajes insisten en salirse del guión. Este cansancio cósmico se refleja en Dean. Sus muertes ya no son solo eventos físicos, sino golpes existenciales que erosionan su sentido de la realidad y su autovalía. ¿Qué significado tiene la vida si se puede revocar como un préstamo de biblioteca? ¿Qué valor tiene su sacrificio si es reversible? Por eso, su muerte final en la serie es la única que podía tener verdadero peso. No es causada por un arcángel, un dios o un monstruo cósmico, sino por una barandilla oxidada y un vampiro. Es mundana, aleatoria y, por primera vez, permanente. No hay resurrección porque Chuck ya no escribe la historia, porque Jack decretó sin interferencias, y porque el universo, finalmente, le permite a Dean descansar. 3. Su obsesión por el Impala. Para el ojo desprevenido, el Chevrolet Impala del 67 es solo un coche. Un vehículo clásico, hermoso, pero al fin y al cabo, metal, cuero y gasolina. Para Dean Winchester, no es una posesión. Es una extensión literal de su esqueleto emocional, el único hogar permanente en una existencia nómada marcada por moteles de mala muerte y pérdidas infinitas. La conexión nace del trauma fundacional. Aquella noche donde John Winchester colocó a Dean, de apenas 4 años, y al bebé Sam en sus amplios asientos de piel, y huyeron de la casa en llamas que aún contenía el cuerpo de Mary. Mientras el mundo se desmoronaba, el interior de ese coche fue la primera burbuja de seguridad post-apocalipsis. Desde entonces, cada migaja de infancia, cada fragmento de normalidad, sucedió dentro de sus paneles de acero. Las lecciones de John sobre motores, las cintas de cassette compartidas, el soundtrack preciado de Carrion Mayway Watson, las horas muertas mirando pasar las líneas blancas de la carretera mientras Sam dormitaba a su lado. El Impala guarda en su chasis los ecos de las risas que existieron antes de que el peso de la cacería aplastara la inocencia. Hasta un capítulo especial tiene en la serie. La serie no deja lugar a dudas sobre su carácter de relicario y en el episodio donde la narrativa se coloca literalmente desde la perspectiva del Impala. Vemos la vida de los Winchester a través de su parabrisas. Las conversaciones íntimas, los silencios cómodos, las heridas que se curan en su asiento delantero. El coche es un personaje silencioso que absorbe la historia de la familia. Sus compartimentos secretos no solo guardan armas de plata y sal, esconden fotografías desgastadas, el juguete de Sam, los restos de un pasado que no pueden permitirse llevar en la mochila, pero tampoco pueden abandonar. Cada arañazo en su pintura negra es una cicatriz compartida. Cada reparación hecha por las manos de Dean, un ritual de sanación mutua. Su devoción es casi religiosa. Dean le habla al coche, la acaricia, la llama por su nombre, también es el vínculo físico más fuerte con su padre. Cuando Dean conduce, sus manos ocupan el mismo lugar que las de John. Sus ojos miran el mismo horizonte a través del mismo volante. Es una herencia tangible en un mundo donde las herencias son solo cicatrices y misiones imposibles. Perder el Impala, como sucede brevemente, es para Dean una amputación del alma. Recuperarla es regresar a sí mismo. En el enfrentamiento final contra Dios, Chuck, en su crueldad omnisciente, ataca lo que más duele. Destruye el Impala. No es un daño colateral. Es un mensaje psicológico. Destruir el Impala es intentar borrar el contenedor de los recuerdos Winchester, es violar el único espacio sagrado que les queda. Y la desesperación de Dean al verla hecha añicos es más profunda que por la pérdida de cualquier aliado humano. Es el horror de ver su corazón, su historia y su hogar, reducidos a chatarra. Por eso, el final de la serie es tan poético y desgarrador, conduce su Impala en el cielo. 4. La envidia silenciosa a Sam. En el altar de la fraternidad Winchester, Dean ofrenda devoción, protección y una lealtad feroz que atraviesa el infierno y el cielo. Pero en las profundidades de ese altar, en una grieta que nunca se ilumina del todo, arde una vela torcida de un sentimiento más oscuro y humano. Una envidia subconsciente, agria y profunda, hacia la vida que Sam pudo robarle al destino. No es un odio, ni siquiera un rencor plenamente reconocido. Es el amargo sabor de la alternativa degustada por otro, la constatación permanente de que, mientras él permanecía atado al yugo paterno, su hermano menor logró, aunque fuera por un instante, escapar. La semilla se planta en la adolescencia. Mientras Dean, el hijo obediente, absorbía cada orden, cada lección de cacería, convirtiéndose en el soldado perfecto de John, Sam, el rebelde, cuestionaba.
Sam usó los libros como escalera para salir del pozo. Stanford no fue solo una universidad. Fue una declaración de independencia, un portón que se cerró entre él y el mundo de los fantasmas. Para Dean, ese portón representó una doble amputación. La pérdida de su hermano y, más dolorosamente, la evidencia de que había una salida que él nunca se permitió siquiera considerar. Cuando Dean visita a Sam en ese dormitorio de Stanford en el piloto, su mirada no solo escruta el entorno por amenazas sobrenaturales. Escanea, con una mezcla de asombro y desazón, los artefactos de una vida normal. Los libros apilados, el ordenador, la foto con IES. Es un mundo alienígena, que por cierto hacen buenos chistes sobre este. Incluso en sus sueños más profundos, no puede imaginarse en el lugar de Sam. Lo que envidia no es específicamente los libros o el título, sino el privilegio de la elección. Sam eligió irse. A Dean nunca le presentaron una opción. Su camino fue una línea recta trazada sobre las cenizas de su madre. Sus comentarios son pistas reveladoras. Frases como "tú tuviste una oportunidad de tener una vida de verdad o te dejé ir una vez" a Stanford están cargadas de una tensión que va más allá del reproche fraterno. Llevan la carga de quien se quedó sosteniendo el saco, vigilando la puerta del infierno, mientras el otro bailaba bajo el sol. Su relación con la figura de Iris, la novia de Sam, es particularmente elocuente. La trata con una cordialidad que raya en la frialdad inicial. Iris era el símbolo vivo del anclaje de Sam en el mundo normal, la prueba tangible de que Sam había reemplazado la familia de sangre por una elegida, un futuro posible que no incluía a Dean. Su muerte, por terrible que sea, elimina de un golpe ese símbolo y, cínicamente, devuelve a Sam al redil. Dean jamás lo admitiría, pero la tragedia que destroza a su hermano es, en una lógica retorcida, lo que le devuelve su propósito de existir: ser el protector de Sam. Esta envidia se alimenta de la propia inseguridad intelectual de Dean. Él es inteligente, pero de una manera callejera, táctica diría la Aida de Malcolm, él tiene astucia callejera. Sam es el académico, el investigador, el que habla latín y desentraña manuscritos. Dean a menudo menosprecia ese conocimiento, lo cual le sirvió con los hombres de letras al ridiculizar lo que Sam tiene: educación formal, curiosidad intelectual, inmuniza su ego contra el dolor de no tenerlo. Prefiere encasillarse como el gano con los puños antes que enfrentar la posibilidad de que también pudo haber sido algo más. 5. Castiel siempre estuvo destinado a ser su ángel. Una relación que destaca no por su origen divino, sino por su transformación radical en algo profundamente, inquietantemente humano. Castiel no es un aliado, es un evento sísmico en la geografía emocional de Dean. Su entrada en escena, la mano sobre el hombro, sacándolo del infierno, no fue un simple rescate. Fue una posesión al revés, donde el ángel, en lugar de ocupar un cuerpo, ocupó un vacío en el alma de Dean que ni siquiera él sabía que existía. Desde ese instante, Castiel se convirtió, de manera irrevocable, en su ángel. Una entidad cuyo eje gravitacional principal ya no fue el cielo, ni Dios, sino la atormentada conciencia de un hombre. La relación se construye sobre una asimetría fundacional de devoción. Castiel ve en Dean algo que trasciende la misión. En Lázaro resucita cuando Dean, desquiciado, le exige que se muestre en su verdadera forma. Castiel lo hace sabiendo que le reventará los ojos. Es el primer acto de una obediencia que no es a una orden, sino a una necesidad de ser auténtico ante él. Castiel atraviesa líneas rojas por Dean. Se rebela contra el cielo, se hace traidor a su propia especie, desobedece órdenes directas de Rafael y Miguel, y hasta desafía a Dios Padre. Cada vez que elige a Dean sobre el cielo, no elige a un hombre sobre Dios. Elige la humanidad imperfecta y apasionada sobre el dogma frío. Dean se convierte en su nueva religión, su nueva fe, y como cualquier converso, su devoción es total, a veces ciega y siempre inquebrantable. Que me amen así, por favor. El concepto de amor no correspondido aquí es clave, pero no en términos románticos simples, sino en términos de lenguajes de amor incompatibles. Castiel ama con una devoción teológica, silenciosa y de actos. Su amor es servicio, sacrificio y una mirada que contiene universos de comprensión. Dean ama con acciones también, pero las suyas están teñidas de gritos, golpes en el pecho y una incapacidad patológica para la vulnerabilidad. Castiel ofrece su corazón en una bandeja de plata. Dean lo defiende con un cuchillo en la mano, pero no sabe cómo tomarlo en las suyas. Por eso, la ausencia de Castiel en el cielo final de Dean es la herida narrativa más profunda. El paraíso de Dean es la nostalgia congelada. Su hermano, su coche, sus padres.
Pero falta el ser que creó una nueva posibilidad de redención para él, el que lo rescató no solo del infierno, sino de la creencia de que solo era un arma. Es como si el cielo, tal como Dean puede concebirlo en su limitación, no tuviera un molde para contener una relación tan singular, tan fuera de todo catálogo. Castiel fue algo para lo que no había nombre. No hermano, no ángel custodio, no simple amigo. Fue el espejo que le mostró a Dean que podía ser digno de salvación, no por lo que hacía, sino por quien era. Y observamos en el capítulo cuando regresa en el tiempo, que al final su madre cuando se entera que está embarazada consigue un ángel, una estatua que parece no tener importancia, pero que ella dice que lo cuidara, por lo tanto algunos mencionan que Castiel ya había sido asignado para protegerlo desde antes. Dean nunca pudo decir las palabras, pero cada vez que llamó su nombre en la oscuridad, cada vez que puso su propia vida en la línea para traerlo de vuelta, estaba gritando en el único idioma que conocía la verdad más grande. Que Castiel no era solo su ángel. Era la parte de su alma que, contra toda lógica y desesperanza, aún creía en la redención. Y bueno, hemos llegado al final del video. Cuéntenme qué teoría les agradó más, y por qué, o si alguna no las convenció. Igual comenten. Si quieren más contenido, estaré subiendo encuestas por si quieren comentar o igual dejar libre el proceso. Jaja, que tenga un feliz día, hasta la próxima, adiós.